rápidamente quiero felicitar a mi sobrino Luis Mario Villegas, hijo de mi hermano Mario, este muchacho acaba de graduarse pues de chef profesional, así que vamos a comer buena comida, lo que se pueda, porque él prepara algunas cosas, ¿no? Así que felicitaciones Luis Mario y que te vaya muy bien en tu carrera profesional. Bueno, José Gregorio, estamos en vivo a través de Cogedes Class 98.7 y vamos a leer algunos comentarios que hay para José Gregorio Correa. Lo tenemos por acá, por ejemplo. Aquí dice Héctor Pérez, epa Vladimir a la una, esos que dicen que ante esta destrucción la oposición no propone nada, son esos bobos que hacen eco a esa frasecita proveniente de los propios chavistas que saquearon a Venezuela, llevándola a la catástrofe, dicen por aquí, ¿no? Apostillar por vías regulares es imposible, dice Rubén Barón. La página muestra un error al momento de cargar los documentos. Ahora pagas $20 en efectivo a un gestor y en una semana tus documentos están listos. En la puerta de tu casa. Así es la cosa. Bueno, Luis Andrea, Vladimir, ¿no consideran que este gobierno está dejando que ocurran todos estos males para su beneficio? Todo el que se va es un voto a favor del mismo. Sí, la migración le ha hecho daño justamente y ha favorecido porque a la hora que se tenga que ir a votar, pues esa gente no votaría nunca por el gobierno. Pero es que el tema no hay que verlo desde el punto de vista electoral, el tema hay que verlo desde el punto de vista humanitario. No puede ser que los principales servicios de atención al ciudadano no los preste el gobierno pensando en un tema electoral. Eso es lo que ha llevado a tener este país en el estado de ruina que está. ¿Cómo pensar en un transporte que la gente tenga que ir guindada de un camión, que tenga Las que perreras ir esas. en unas mal llamadas perreras o cementeras, porque parece que llevarán cemento, ladrillo o cabilla, y no pasa nada? ¿Dónde están esa cantidad de autobuses que el gobierno hacía cadenas y cadenas para mostrarnos unos autobuses color rojo de una marca asiática? O sea, Jairo Sanguino Rojas, José Gregorio Correa, diputado, ante esta crisis el pueblo busca apostillar para irse porque la Asamblea Nacional no se une y enfrenta al culpable de este desastre. Ustedes son la voz que el pueblo eligió en el 2015 por mayoría para que los defendiera. en eso estamos, tratamos de hacerlo, pero tienes un gobierno que sencillamente con todos los poderes ha tratado de inventar una figura que no existe, una figura mal llamada desacato, una figura que no existe desde el punto de vista del derecho electoral o el derecho administrativo, y eso sencillamente sabe porque no tienen la mayoría que ellos aspiraban a tener y que habían tenido toda la vida. Vladimir, si quieres saber si en Venezuela se puede apostillar algún documento, hazlo en vivo y trata de entrar a la página para apostillar. Bueno, en algún momento lo haremos, ¿no? Ney Samuel Briceño. Sos para los comerciantes del país que alguien le meta la lupa a las empresas encargadas de la distribución de puntos de venta. Ese es otro problema, ¿no? Sí, es un tema gravísimo, pero es consecuencia porque una cosa trae a la otra. Resulta ser que el producto más caro es el que escasea. Cada vez que algo escasea se vende más caro. Cada vez que alguien escasea, el estado de necesidad te lleva a que ocurra con eso. Ese crucifijo, ese martirio de un punto de venta es por la misma escasez, por la misma situación. Es el único país del mundo donde se vende dinero. Cuando tú conversas con los funcionarios diplomáticos, con los embajadores, Vladimir, tú que has sido embajador, que tú le cuentes o ellos tengan que poner en su reporte que el dinero lo venden, que un billete es vendido. Olvídate de la inflación es una cosa que está destruyendo el país, pero que además el instrumento para que alguien tenga que agarrar un transporte colectivo tiene que comprarlo. ¿Cómo comprar dinero? Y eso ocurre ante los ojos de quién? Ante los ojos de un Estado que se vuelve indolente en la atención para el ciudadano. Aquí pregunta cómo está la producción agroalimentaria en el estado de Cojedes. Deficiente. ¿Qué ha planteado al respecto la Asamblea Nacional para ayudar a nuestros productores? Expropiaron cantidades de miles de hectáreas en el estado Cojedes y ninguna funciona, ninguna. ¿Te acuerdas del central azucarero aquel llamado Ezequiel Zamora, que llamaban de azúcar? Bueno, eso no produce un grano, Vladimir, no produce un grano. Cuando tú cuando tú llegas a Cojedes, que pasas el peaje de Taguanes, te entregan la fotocopia de un tiquecito, como que si fuera el pago. Bueno, imagínate tú cuando logras entrar. Eso es parte de lo que ocurre. ¿Cuál es el control de ese dinero que entra por producto de los peajes? No lo hay. Por aquí me piden que hables un poco sobre la situación de José Manuel Olivares. Mi solidaridad absoluta, porque eso es sencillamente criminalizar quien disiente, criminalizar la protesta, tratar de utilizar el Estado para presionar. Mi absoluta solidaridad con José Manuel, mi absoluta solidaridad con su familia, con su esposa, con su hija recién nacida, porque es que no, con su madre, porque es que no puede ser que tú tengas que combatir los errores. En vez de solucionar los errores, combates al denunciante. O sea, matas al mensajero, pero no atiendes el mensaje. ¿Es verdad lo que está ocurriendo con la salud en Venezuela o es mentira? Olivares ha mentido sobre lo que ocurre. La gente cuando va a una farmacia a buscar un medicamento sabe
de lo que estamos hablando cuando va por un hospital. El hospital de San Carlos está práctica y técnicamente cerrado. ¿Por qué? Porque no hay atención. Los enfermos del riñón en COGED no tienen la atención necesaria. Entonces el problema no es la denuncia, el problema es atenderlo, es atender a los venezolanos. Los venezolanos tienen rostro, tienen cara, tienen necesidades y yo creo que eso es lo que justamente el Estado no atiende. ¿Ustedes le temen al posible revocatorio a los diputados? No, lo tienen que temer los 55 diputados que más nunca volvieron, esos 55 diputados que más nunca regresaron a la Asamblea, esos 55 diputados que nunca hicieron nada por este país y esos 55 diputados que fueron electos, 3 de ellos por COGED, concretamente, que más nunca fueron a la Asamblea Nacional. Esos son los que tienen que temer unos parlamentarios que no han servido porque son 55 parlamentarios del partido de gobierno que más nunca volvieron a la Asamblea Nacional. Por aquí también dice Néstor Alfonso, me parece irresponsable que usted le eche la culpa al gobierno de la falta de unidad dentro de la alternativa democrática. No, yo no estoy culpando al gobierno, estoy culpando a la oposición de sus problemas en la oposición. El gobierno lo que tiene que atender son los servicios y las atenciones que tiene para los venezolanos. ¿Debe ir la oposición a las elecciones municipales? Eso es un tema que, mientras tenga estas condiciones, es un tema que tenemos que conversar y resolver. Es un tema que quizás es muy pronto para conversarlo. Yo creo que es un tema que podemos poner todos de acuerdo. Quizás una opinión mía sea salirle el paso adelante a eso y yo creo que esa decisión hay que tomarla en unidad. Por ejemplo, aquellas alcaldías que están controladas por la oposición. Por eso te digo, hay que tomarlas en unidad. Esa decisión es un tema que hay que tomarlo en unidad. El problema no es que uno piense en una cosa, otro diga en otra. Yo creo que esas opiniones hay que reservarlas justamente para mantener la unidad, no la unanimidad, porque la unanimidad no existe, existe la unidad y yo creo que hay que construir, hay que caminar hacia allá. ¿Será que se le teme a algún sector que tiene una postura abstencionista per se y que no vería bien que si hay ese temor hay que vencerlo. De existir ese temor, hay que vencerlo. ¿Y cuándo se le dirá al país si van a participar o no? Porque ya estamos ya vamos para el mes de agosto. Antes que pronto. Antes que pronto, ok. Bueno, aquí también hay otros comentarios. Los obreros del Ministerio del Poder Popular creo que es de la educación, no tenemos vida, lo que ganamos no alcanza por un kilo de queso, dice Will. Y le ocurre a todos los venezolanos, le ocurre porque el gobierno... Es una situación general, ¿no? Este es el único país donde un aumento de sueldo a la gente le teme. Le aterra el aumento de sueldo, le aterra, una cosa que le da crisis, porque basta que haya un aumento de sueldo para que el costo de la vida se incremente. Diputado, no evada la pregunta, ¿por qué la oposición no da respuesta ya que el pueblo no le creen? ¿Qué quieres que le evada? Si no le estoy evadiendo nada. La oposición no está en el gobierno, que entienda bien, oposición, gobierno es gobierno. Nosotros hacemos todo lo posible. Tenemos una Asamblea Nacional donde hemos construido un paquete de leyes para tratar de ver cómo salimos de esta crisis que tiene el país y el gobierno no entiende porque el gobierno es el único que tiene la posibilidad de resolver los problemas y no los atiende, sino lo que hace es la represión para quienes piensan distinto. Aquí dice, así es paisano, así se habla con la verdad y contundencia, el baúl está olvidado y solo, María Rosario. Johander Ferrer, en Maracaibo el efectivo lo venden al 500%, se hacen la vista gorda. ¿Y eso ocurre ante los ojos de quién? Ocurre ante los ojos de todos. Eso es justamente lo que el gobierno no ha podido entender, que tiene que atender a los venezolanos, piensen de una manera o piensen de otra. Mientras el gobierno entienda que es solo para ellos y que tenga que hacer un show o una cadena cerrada donde tiene gente que lo aplauda, el país sigue cayéndose a pedazos. Ajá, otro. Dice mucho de lo que ya sabemos. Dinos, ¿qué podemos hacer ahora y en adelante? Dice Luis Moll. Seguir en esto. Esto es un tema de resistencia. Esto es un tema de que no se puede abandonar. El gobierno sería feliz en que nosotros abandonáramos todo esto y le dejáramos todo el campo. Pues no, el gobierno tiene que asumir sus responsabilidades. Pregúntele cuando tú tengas un invitado aquí. Ya viene Aurora Morales. ¿De qué es responsable el gobierno? El gobierno no es responsable de nada. Yo no conozco que el gobierno diga, yo soy responsable de esto. En 20 años tiene este gobierno. Los venezolanos que hoy tienen 35 años, tenían 15 años cuando llegó este gobierno. No te estoy diciendo los que nacieron durante no conocen otra cosa. Yo creo que ya no vuelven a decir que fueron los 40 años. Eso es lo que le hace justamente daño al gobierno. No, te agradezco mucho. No, yo quiero darte este café que creo que por esto es producto nacional. Yo quiero que lo prueben. Bueno, vamos a probarlo, chicos. Ahora que Javier sacara esa foto. Gloria del café, bueno, gracias. ¿Eso es de dónde, chicos? ¿Esto es allá de...? Eso es de Caripe. Ah, de Caripe, del estado Sucre, vale. Eso es... Qué bueno, lo recibimos con cariño, vamos a probarlo. Pero que lo pruebes, pero es que en Venezuela hay posibilidades de hacer todavía Venezuela. Pero mientras tengas un gobierno que le haga tanto daño a los venezolanos, no podremos tener Venezuela. Bueno, te agradezco mucho. Gracias. Gracias, José Gregorio Correa, diputado por el Estado COGEDE, diputado de Primera Justicia. Hacemos la pausa y venimos con Aurora Morales para que responda esa pregunta que dejó por ahí pendiente José Gregorio Correa. ¿De qué es responsable el gobierno? Oye, vamos a hablar del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, fundamentalmente.
finalmente también, porque el evento es el domingo. Ya venimos.